como los militares del régimen de Nicolás Maduro persiguen, encarcelan y matan indígenas para dominar la frontera con Brasil. Para tomar el control de la Gran Sabana, las fuerzas bolivarianas han matado a 7 personas, detenido a 56 y desplazado a otras 721. La Gran Sabana, región al sureste de Venezuela, está militarizada desde el 22 de febrero, en víspera de las acciones planificadas por la oposición y países aliados para ingresar la ayuda humanitaria a Venezuela. Militarizarla significó matar a 7 personas, detener a 56, varios de los cuales resultaron heridos, además de 721 habitantes perseguidos, cifras de Foro Penal, Bolívar. La región que comprende el estado Bolívar y Amazonas, es donde está el corazón del sistema interconectado de electricidad. En su subsuelo están las reservas de minerales preciosos más importantes del país. Ahí está el oro, tan apetecido por los rusos, los chinos y los iraníes. El gobernador del estado Bolívar, General G.N.B. Grande, Justo Noguera Pietri, quien estando activo en la Fuerza Armada fuera el comandante general de ese componente militar y luego jefe de la Corporación Venezolana de Guayana, C.V. Chica G., se mudó para el municipio Gran Sabana, aun cuando la capital del estado es Ciudad Bolívar. El único alcalde indígena del país es Emilio González, del municipio Gran Sabana, y el único no oficialista de todo el estado Bolívar. Han tratado de desplazarlo del cargo varias veces, unas por vía legal y otras por la fuerza. No lo habían logrado. Desde la militarización de la zona y usando fuerza desproporcional, lo obligan a movilizarse para no dejarse capturar. Los militares venezolanos se establecieron a todo lo largo de la frontera con Brasil. Ante el cierre oficial de los pasos fronterizos legales, cobran 100 reales, unos $25 aproximadamente, para permitir transitar por las trochas o caminos verdes. El gobierno ha ejecutado una estrategia que aún no está clara si busca proteger esa parte tan vulnerable del territorio venezolano o prepara una zona que le permita al gobierno una trinchera de llegar a producirse un enfrentamiento bélico o el traslado del centro del poder en Venezuela. Llama la atención que detienen a los comerciantes más fuertes de la zona, con el argumento de haber ayudado a los indígenas. A algunos los dejaron en libertad, luego que pagaron entre $5.000 y $10.000, con la advertencia de que podrían volver a apresarlos. Esos comerciantes abandonaron la zona y se establecieron al otro lado de la línea fronteriza, en territorio de Brasil. Los indígenas están entre indignados y sorprendidos, no esperaban ser tratados de manera tan cruel. Algunas comunidades están desoladas, porque 721 indígenas, según un informe de la organización Foro Penal, se fueron y otros aún continúan haciéndolo. Los indígenas pemones de la Gran Sabana habían logrado conservar sus tierras y su cultura, sobreviviendo 500 años después de la llegada de los europeos al continente americano. El presidente Hugo Chávez los empoderó en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el discurso, con cuotas de poder como diputados y con el nombramiento de indígenas en el gabinete ministerial. En esa época, el general del ejército Narciso Emilio Ascanio Tovar, quien entonces era el coordinador del Plan Estratégico Nacional para la Defensa, Desarrollo y Consolidación del Sur, expuso ante el alto mando militar las implicaciones de lo que estaba sucediendo en la zona del oro. Aunque años después sería acusado de terrorismo por conspiración, el general Ascanio, promoción 1979 general de DIP, José Félix Blanco, recibió la réplica de la Espada del Libertador,
de manos de Chávez, en tiempos en que el ministro de la Defensa era el general José Luis Prieto. El caso es que el alto oficial explicó, en una exposición, la influencia de las nuevas tribus, cuya misión sería evangelizadora, pero que en realidad encubriría una acción planificada de la Agencia Central de Inteligencia, CIA. Eso fue suficiente para que Chávez, quien respetaba a Ascanio Tobar, ordenara la expulsión de las nuevas tribus de territorio nacional, el 12 de octubre de 2005. Señalándolas de trabajar para organismos de inteligencia de los Estados Unidos y de espionaje económico a favor de transnacionales. El decreto de expulsión fue firmado por el entonces gobernador del estado Amazonas, Liborio Guarulla, ya que los misioneros evangélicos estaban ubicados en las comunidades Tamama, Cosolobateri, Cúa y La Esmeralda, en el municipio Alto Orinoco. La expulsión fue aplaudida por la Iglesia Católica y por círculos académicos, indígenas y políticos. Son verdaderas penetraciones imperialistas, aseguró Chávez. La CIA, Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, las verdaderas nuevas tribus que se llevan información sensible, información estratégica y explotan a los indios, aquí en nuestra propia casa, añadió. De nada sirvió que el entonces embajador de Estados Unidos en Venezuela, William Brownfield, propusiera una conversación directa entre el grupo de misioneros de nuevas tribus y el gobierno venezolano para aclarar esta situación. Mientras la atención de la opinión pública y de los medios de comunicación era atraída por la expulsión de las nuevas tribus, Chávez ordenó ese día que entre los planes militares se estableciera toda esa área, Estado Bolívar, parte de Sucre y Anzoátegui, del Tamacuro y Amazonas, como zona de reserva militar y concentrar toda la logística necesaria, en caso de una guerra militar convencional. Eso no llegó a hacerse, comenta un general del ejército, porque en Venezuela la política partidista fue por un lado y la militar estratégica por otro. Pero Chávez agrega, el general le ordenó a Hipólito Izquierdo que prestara todas las instalaciones militares para la zona de reserva militar, que es lo que se protege hasta último momento. En esa zona se habían construido unos grandes almacenes, tipo túneles enclavados en una montaña, para almacenar todo el material con lo que se había construido Caruachi, Burí y Macagua. Hugo Chávez ya estaba recluido en Cuba, cuando surge uno de los episodios más difíciles para la Fuerza Armada en el estado Bolívar. El gobierno nacional había decidido reservar para el estado la exclusividad de la exploración y explotación del oro. Es así como decide excluir de la minería ilegal a las comunidades originarias y ancestrales, con una temeraria ofensiva militar. El entonces jefe de la región de defensa integral, Cliver Alcalá Cordones, logró limitar la minería ilegal con paracaidistas de la división que él había comandando. La llegada de los paracaidistas en la zona minera destruyendo las máquinas ilegales de sacar oro, trajo reacciones, entre ellas la de los indígenas. Aquel 7 de febrero del año 2013 fue un día amargo para 42 militares, entre oficiales y soldados, que fueron secuestrados, amarrados y a quienes los indígenas del poblado Pemunumán, les quitan el armamento, trasladándolo a un sitio desconocido. Las fotos y un video recorrieron el mundo. En él se veía al general Cliver Alcalá Cordones, comandante general de la región de defensa integral Guayana, Red Guayana, resistiendo con estoicismo los duros reclamos de los indígenas. La orden del almirante Diego Molero Bellavia, entonces ministro de la Defensa, era que el armamento se recuperara como fuera, y para ello envió a 200 tropas con un coronel comando de la Guardia Nacional. Alcalá Cordones,
Sabiendo lo que eso podía significar si la situación se les iba de la mano, le ordena al coronel que no actúe hasta que él lo decida. Hubo una larga conversación toda la noche del general con los caciques en Canaima. Al día siguiente Alcalá aterriza en el lugar donde estaban unos 500 indígenas, muchos de ellos mineros, a quienes oye durante mucho tiempo. 9 horas después logra que le entreguen a los soldados y los fusiles, a cambio de sacar a la seguridad que tenían instaladas en las minas. Ese incidente se resolvió sin mayores consecuencias. Hoy la actuación de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es otra. No hay consideración alguna con los indígenas, ni respeto a sus costumbres, ni a su policía territorial, ni a su territorio. El panorama luce aún más desalentador para esas comunidades si el gobierno decide desplazar hacia la región su poderío militar. Y los indígenas no están dispuestos a que los desplacen de sus tierras y su espacio, van a preferir morir en ese intento. En Venezuela hay cerca de 200 militares detenidos por razones políticas, en varios lugares, 2 anexos militares, La Pica en Maturín y Centro Penitenciario de Occidente en Táchira, 4 centros de reclusión en Caracas, 1 en la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GCIM, otro en la sede principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia SEBIN, que también tiene otra sede llamada El Helicoide, y 1 en la Policía Militar en Fuerte Tiuna. Y la única cárcel estrictamente militar es el Centro de Procesados Militares de Ramo Verde, ubicado en el estado Miranda a unos kilómetros de CAR. La visita de la comisión enviada por Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, ha ido dejando una estela de decepción y frustración entre militares detenidos y sus familiares. El 14 de marzo la comisión se presentó a la cárcel de Ramo Verde. Fueron trasladados por funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro por los mejores sitios. Prepararon un escenario para que fueran observadas varias personas jugando en la cancha, los llevaron por la lavandería y todo pintado y arreglado. A los militares de la Operación David, así se llama a quienes participaron en el asalto al Fuerte Paramacay el 6 de agosto de 2017, del grupo del piloto del 6 EPCO Oscar Pérez, y a todos aquellos señalados de conspirar e imputados por delitos como traición a la patria, instigación a la rebelión y contra el decoro militar, les fue ordenado por los custodios de la cárcel subir a las celdas. Pero la mayoría se negó y así lograron visualizar a la comisión de la ONU. Desde las rejas, relata unos de los militares detenidos, les gritamos para que nos oyeran y nos atendieran. Ellos se acercaron y le expusimos que somos secuestrados políticos, que hay retardo procesal, que han habido torturas, entre otras cosas. Un joven teniente explica que el señor Caruso les enseñó su boleta de excarcelación. La comisión de la ONU tomó foto del documento. Todo eso se hizo de una reja a otra, mientras ellos iban saliendo. Un general que los guió, le dijo a la comisión, ya cumplieron, ya se hizo lo que venían a hacer, los estaban presionando para que salieran. La comisión nos dijo que nos iban a atender a una persona por caso, pero nunca lo hicieron. En la Dirección General de Contrainteligencia Militar están los militares detenidos por sospechas de conspiración e imputados por instigación a la rebelión, traición a la patria o contra el decoro militar. Hace semanas empezaron un acelerado proceso de remodelación, preparándose para la visita de Michelle Bachelet con la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Desaparecieron las celdas de tortura,
llamadas Los Tigritos, que fueron derribadas, así como el cuarto de los locos y el dormitorio del terror, que era un cuarto totalmente oscuro. Ahora casi todo luce muy bonito e iluminado, pero siguen las remodelaciones. Eso sí, han sido semanas de ruido y polvillo, sin que a los detenidos, que tienen problemas de salud, se les haya permitido recibir atención médica. Durante los días del gran apagón, los detenidos sufrieron la tortura directa de no tener luz, pero sobre todo de casi ahogarse porque a los sótanos no llegó casi nada de aire, ante la imposibilidad de suministrar aire acondicionado. Para la primera semana de marzo los militares detenidos en DGCIM tenían cerca de 3 meses sin ver el sol, porque recordemos que las celdas están en los sótanos. Con el anuncio de que vendría la comisión de avanzada que envió Bachelet, sacaron a los presos a la terraza. Ellos iban ansiosos a ver el sol, pero tras esa acción lo que buscaron las autoridades era hacerles un video para demostrar el esparcimiento del que gozan. Pero esta vez no fueron 10 minutos, como otras veces, sino 7 horas, por lo que algunos hasta resultaron con insolación. Mientras los presos recibían sol, los custodios aplicaron una exhaustiva requisa en las celdas y llegaron a la del mayor general, Miguel Rodríguez Torres, quien ha gozado de pequeñísimos privilegios, si se le puede llamar así, porque ha tenido una celda para él solo, tiene baño y sanitario, además de que le permiten recibir libros y comida de su familia. Durante esas horas de requisa se hizo presente la fiscal 83, Dinora Jocelyn Bustamante Puerta, quien utilizando a 2 mujeres detenidas, con promesa de beneficios, las usó para que dijeran que habían encontrado, en la celda de Rodríguez Torres, gran cantidad de evidencias que no sabe de dónde salieron. La intención ha sido doblegar a los militares que más protestan y se resisten a los abusos y violación de los derechos humanos en la DGCIM, empezando esta vez por el exministro Rodríguez Torres, así como del general GNB Grande, Héctor Hernández da Costa, del capitán de navío Luis Humberto de la Sota Quiroga y el teniente coronel, Igbert Marín Chaparro. La gran mayoría de los detenidos deben hacer, casi siempre, sus necesidades fisiológicas en bolsas de plástico dentro de las celdas, en el mismo lugar donde comen y duermen. No les permiten ni siquiera fotos de sus hijos, estampitas religiosas, etc. Es un grave delito tener un libro, aunque sea la Biblia. Hace meses, con la remoción del coronel Rafael Franco Quintero como jefe de investigaciones de DGCIM, mejoraron ligeramente algunas condiciones. Por ejemplo, ya no lucen con la cabeza rapada, ni extremadamente delgados y con bragas, como si estuvieran en esos campos de concentración nazi. Les permitieron el ingreso de alimentos y con ello la recuperación de peso. Los tribunales militares siguen sin tomar en cuenta lo que por ley les corresponde a los militares detenidos. Hay oficiales que han recibido amenazas por parte de los custodios, de los oficiales y de cualquier personaje que se cree cacique en la DGCIM. La juez mayor, Claudia Carolina Pérez de Mogollón se fue de permiso prenatal y postnatal sin publicar la decisión de la audiencia preliminar a los militares de la Armada, la Aviación y la Guardia Nacional, así como civiles tal como es el caso del Dr. Marulanda, realizada en el mes de diciembre, de manera que no le da la posibilidad a la defensa de apelar en consecuencia. Si eso es grave, porque es una denegación de justicia, peor es que la juez militar Pérez de Mogollón no haya tomado en consideración las denuncias de tortura física, psicológica y emocional, que hicieron los militares cuando fueron presentados ante el tribunal y donde tenían evidencias físicas de haber sido torturados.
tienen más de 15 días sin permitirles a los militares detenidos en DGCIM hacer llamadas telefónicas a los familiares, como es su derecho. Antes podían llamar 3 veces a la semana y luego les permitieron una llamada diaria. Pero desde hace 2 semanas les quitaron cualquier comunicación. La comisión de avance que envió Michelle Bachelet a Venezuela no puede ignorar las graves evidencias que hay de violación de derechos humanos con los militares detenidos.